Pues buenas tardes, muchas gracias a todos por vuestra presencia en una tarde de domingo tan espléndida, que hayáis optado por una charla como además la de hoy, que es especialmente estar en las nubes, pues es especialmente de agradecer. También agradezco a los que a través del YouTube tengan la deferencia, la cortesía y el interés de escuchar esta charla. Es justo también reconocer y agradecer a la rama Arjuna y a su presidenta Silvia Tarragó que mantenga esta tribuna de libre pensamiento permanente, en donde ciertamente se cultiva con absoluta naturalidad. He de decir además que Silvia, autora del cartel de la charla, demuestra, y lo ha demostrado en otras ocasiones, una capacidad técnica y creadora en el PowerPoint especialmente dignas de encomienda. Dicho esto, hoy abordaremos los dos planos más sublimes y sutiles del ser humano. Del ser humano en su existencia manifestada, pero no tangible, como son los planos lúdico y nirvánico. Pero empecemos con una rapidísima descripción de la evolución y compleja composición del ser humano. A medida que se desarrolla la mente, va perdiendo fuerza e importancia el instinto, facultad característica del animal, aunque puede reaparecer ocasionalmente ante circunstancias ambientales en un momento dado. El sabio instinto inconsciente va siendo reemplazado por la mente razonadora, sin sabiduría en un principio, cuya misión en el plano evolutivo es primero adquirir conocimientos y luego sabiduría para el recto uso de los mismos. Esta sabiduría la va adquiriendo el ser humano paulatinamente a través de incontables errores, rectificaciones y triunfos, es decir, como todos sabemos, a través de la experiencia. Vislumbres de intuición podemos encontrar en seres sencillos, que sin una educación formal responden inmediata y sabiamente a situaciones que la mente razonadora no puede dar. El ego en mayúscula, es decir, nuestro yo superior, como ya se comentó en charlas anteriores, no es solo manas o mente, sino la tríada espiritual de Atma, Buddhi, Manas. En nuestra actual etapa de conciencia, el ego, insisto en mayúscula, se sitúa en el cuerpo causal, en el plano mental superior, pero a medida que se desarrolla, su conciencia estará centrada en el plano búdico. Aún más tarde, al llegar al estado de adepto, cuando ya ese ser no tiene necesidad de reencarnarse, estará centrado en el plano de alma. Pero no se ha de suponer que al tomar lugar este desarrollo nuevo, se pierde en algún sentido el manas, puesto que el ego, al elevarse al plano búdico, se lleva consigo a manas, a esa expresión de manas que ha existido todo el tiempo en el plano búdico. De igual manera, al elevarse al plano de Atma, Manas y Buddhi, existen en él con la plenitud de siempre, de tal suerte que la triple composición del espíritu encarnado está ahora en plena manifestación en su propio plano en sus tres aspectos. El espíritu es verdaderamente séptimo, porque además del cuaternario inferior, físico, etérico, astral y mental concreto, que quien haya seguido estas charlas
lo habrá podido continuar todos estos principios y planos en charlas anteriores, pues es, además del cuaternario inferior, el espíritu y es triple también en su propio plano. El de Atma, doble en el búdico y único en el mutable. La unidad, que es su síntesis, constituye pues 7. Así, aunque se eleve a lo superior, retiene la nitidez de lo inferior. La descripción de la Trinidad humana, que se considera la más clara y la mejor, se encuentra en el libro de Blavatsky, La clave de la teosofía, quien dice: separa lo que es el yo superior del ego espiritual y del ego interno o superior. Y dice respecto a cada uno de ellos: yo superior es Atma, el yugo inseparable del yo uno y universal, simbólicamente la gota de agua integrada en el océano, el Dios que está encima más bien que dentro de nosotros, en donde tenemos su reflejo. Feliz quien logre saturar de él su ego interior. Respecto al ego espiritual, divino dice que es el alma espiritual o buddhi, íntimamente unido a manas o mente, sin el que no es ego, sino tan solo el vehículo ándico. Es decir, que buddhi, si no va unido a manas, que ahora lo comentaré, es simplemente un reflejo o un vehículo de Atma. Cuando se une a manas, es el ego interno o superior, que es manas propiamente dicho, llamado el quinto principio, cuando se le considera este principio separado de Buddhi. La conjunción de Buddhi y manas es el que nos aporta lo que podemos denominar autoconciencia. Manas unido a Buddhi es el ego espiritual, es la individualidad permanente, el ego que se reencarna, lo que en nuestra cultura entendemos y conocemos como el alma. ¿Cuál es la necesidad o razón de ser de esta compleja composición? La realidad absoluta del universo está más allá de este plano de manifestación. Para poder expresarse en el cosmos, necesita ser reflejada en un principio que permanezca al universo diferenciado y que al mismo tiempo sea suficientemente sutil para asimilar su naturaleza. Este principio es Buddha. Para que el espíritu o mónada pura pueda percibir la densa materia, precisa de distintos vehículos que la preparen para poder transcurrir de lo sutil a lo denso. ¿Más alto? Muy bien. De la misma forma que el ser humano que desee sumergirse en la profundidad de los mares precisa instrumentos o vehículos distintos en razón a la profundidad que desea alcanzar. Buddhi es un término sánscrito femenino que se deriva de la raíz bud, que significa despertar, comprender, conocer. Y es el origen de cualidades como la sabiduría, compasión, amor, intuición espiritual, etc. Y las realidades del mundo espiritual. En el hombre, Buddhi puede estar en dos estados, pasivo o activo. A través de su unión con manas, Buddhi deja de ser una posibilidad latente y se convierte en una fuerza activa en los planos inferiores. La mónada es, pues, la chispa divina o espíritu puro que se sumerge en el universo manifestado, poniéndose así en contacto con lo condicionado y finito. Ahora bien, ¿por qué aquello que es divino
necesita entrar en relación con los mundos inferiores. La mónada ciertamente es divina desde el comienzo de su evolución cósmica y además, según la literatura teosófica, se nos dice que la mónada permanece siempre en el plano del espíritu, son sus reflejos o su emanación lo que genera los distintos principios para tener la experiencia hacia lo material. Siendo especialmente una con el todo, no es consciente de sí misma como una individualidad. Y esta es la razón por la cual inicia el proceso de descenso a la materia, lo que en teosofía denominamos el peregrinaje. La cualidad de autoconsciencia es una característica de Manas, y es este principio quien, uniéndose a Buddhi, lo he comentado antes, le puede aportar conciencia individual a la mónada divina e impersonal. Para desarrollar tal conciencia individual, la mónada debe adquirir experiencia en aquellos planos donde existe la separación. Todas las acciones, sentimientos y pensamientos relacionados con cualidades como el amor, la compasión, el autosacrificio, la filantropía, etc., no solo construyen el antakarana, es decir, el sendero o puente entre el mana superior y el inferior durante la vida, sino que luego de la muerte de la personalidad serán absorbidos por Buddhi. A medida que Buddhi asimila la autoconsciencia manásica, se convierte en el asiento de la autoconciencia. Entonces, Buddhi pasa a ser llamado, como he dicho antes, el ego espiritual. Ahora bien, si Manas está fundido con Buddhi, formando el ego espiritual, ¿qué sucede con el Manas inferior que funciona a través del cerebro, de nuestro cuerpo físico? Este se torna un mero medio de la conciencia superior para interactuar con los mundos inferiores. Pues ya dijimos en charlas anteriores que el manas superior y el inferior, aunque realicen funciones distintas, son uno, el mismo, es decir, nuestro cuerpo mental, pero con funciones diferentes. A través de su asociación con Manas, la chispa divina e impersonal adquiere una individualidad y con ello la semilla de la autoconciencia. Esta semilla germinará durante la etapa de evolución humana, al comienzo en la forma de un yo personal y egoísta, la conjunción del manas inferior con el mundo de los deseos, lo que en teosofía llamamos kama manas. Demasiado material para ser asimilado por Buddhi. Pero cuando el sentido de yoidad manásico se purifica y espiritualiza, este es absorbido por la mónada, la cual deja de ser una dúada pasiva, Atma Buddhi, para convertirse en una tríada autoconsciente de su naturaleza divina, porque incorpora al alma Buddhi justamente Manas. Al logro de nuestra triple naturaleza superior en la autorrealización, hay un continuo darse cuenta de nuestra real naturaleza interna. Es lo que podríamos considerar el inicio del despertar espiritual. Cuando el alma ha alcanzado una etapa avanzada de desarrollo y madurez, es cuando es posible para ella tomar parte activa e inteligente en su propio desarrollo y cooperar con esas fuerzas que están constantemente ejerciendo una firme presión en el sentido de la evolución. Cuando se alcanza esta etapa, el alma ya ha desarrollado en gran medida sus vehículos inferiores de conciencia y ya está preparada para empezar su evolución espiritual.
El desarrollo de Buddhi señala el principio de esa fase en nuestro desarrollo interno que nosotros asociamos, por tanto, con la espiritualidad. Buddhi representa las manifestaciones peculiares de conciencia que tienen lugar a través del cuerpo Buddhi, el vehículo que viene inmediatamente después del cuerpo causal, que, como recordarán, fue el objeto de la charla anterior. A medida que vamos penetrando desde la periferia al centro de nuestro ser, su campo de expresión radica precisamente más allá de la mente abstracta, que trata de los principios generales y que opera a través del cuerpo causal. Este hecho aclarará que las funciones de Buddhi trascienden las de la mente y no pueden juzgarse con el criterio del intelecto. El único estado de conciencia que trasciende y abarca la conciencia búdica es el del Atman, que es el mismo centro de nuestra vida, el corazón en el cual yacen ocultas todas nuestras potencialidades divinas, que es la primera emanación o reflejo de la mónada hacia la materia. Buddhi se manifiesta como una facultad multifuncional y no como una simple facultad. Por facultad multifuncional se quiere indicar que Buddhi capacita a la conciencia para funcionar de varias maneras. Comencemos con la función más sencilla de Buddhi, es decir, con la comprensión. Esta comprensión de los objetos presentada por la mente ante el morador de la conciencia es una de las primordiales y simples funciones de Buddhi. Y esta función está presente desde el mismo principio, aun cuando el cuerpo búdico todavía sea rudimentario. Después de la comprensión, la siguiente función es, en el orden de desarrollo, la que vulgarmente hablando se denomina inteligencia, no intelecto, sino inteligencia. Esta diferencia entre intelecto e inteligencia se debe al hecho de que el primero, el intelecto, tiene su origen en la mente concreta exclusivamente, mientras que la otra tiene su origen en el siguiente principio espiritual, es decir, en Buddha. Otra de las funciones es el llamado discernimiento, en sánscrito viveka. Es la capacidad de ver la vida y sus problemas tal como son esencialmente. Cuando la luz de Buddhi brilla sobre los problemas corrientes de la vida diaria, eso es inteligencia. Cuando esa luz ilumina los problemas más profundos y fundamentales de la vida y pone al descubierto sus ilusiones, eso es discernimiento. Es una diferencia de grado y de esfera de acción. Podría decirse que la inteligencia disecciona con el discernimiento. Viveka o discernimiento nos capacita para llegar a ser conscientes de las ilusiones de la vida. Esto es realmente solo el aspecto negativo de una función. Su aspecto positivo es el reconocimiento directo de las verdades de la vida espiritual. Esta comprensión no es en absoluto el resultado de pensar o de razonar. La intuición, tal como se denomina este aspecto de Buddhi en la psicología occidental, capacita al hombre para llegar a ser consciente de estas verdades sin tener que pasar por el pesado proceso del razonamiento. Es decir, que se capta, se percibe directamente y no a través de la mente. El conocimiento que llega a través de la percepción directa de Buddhi no está expuesto a ser sacudido por las experiencias y pensamientos mudables del individuo, mientras que aquel conocimiento que se apoya solo en el intelecto siempre está expuesto a desaparecer o a ser contaminado por las dudas y las desconfianzas.
Budi nos facilita una orientación fidedigna para vivir nuestra vida diaria. Conviene plantearnos también y reflexionar sobre lo siguiente. ¿De dónde viene esta sensación de parentesco con todas las criaturas vivientes? Desde luego, no del intelecto, que es la misma fuente de estas tendencias separativas y egoístas. Así como el cuerpo causal es un espejo que refleja la mente universal, así también el vehículo búdico es un espejo que refleja la conciencia de la vida universal que brilla con grados diferentes a través de todas las criaturas vivientes. Por lo tanto, en lo que acabo de decir, se deduce que ese sentimiento interno que tenemos de pertenencia a la humanidad nos viene directamente de Buda. Este conocimiento brota espontáneamente del interior del corazón espiritual, igual que el agua brota de un manantial. No se trata de conocimiento relativo a cuestiones ordinarias, las cuales entran dentro de la incumbencia de la mente. El conocimiento que llega a través de Budi está relacionado con la vida y con sus problemas fundamentales. Budi nos proporciona intuitivamente un sentido inequívoco de lo justo y de lo injusto, de lo verdadero y de lo falso. Nos da la capacidad de verlo todo en su perspectiva adecuada y en su esencia. No confundamos, por otra parte, tampoco la percepción búdica con la conciencia, que puede decirse, la conciencia, que es la facultad del alma que acumula experiencias y que las torna conscientes. Por eso, la conciencia se va expandiendo a medida que progresamos en nuestra evolución. Y la conciencia búdica es dual. Está conectada, por un lado, con los fenómenos que asociamos con el intelecto, con la mente concreta, y por el otro lado, con los fenómenos relacionados con las emociones, es decir, con Kama. Cuando Budi se refleja en el campo del intelecto, se manifiesta como conocimiento espiritual. Cuando se refleja en la esfera de las emociones y actúa a través del cuerpo astral, se manifiesta como amor espiritual. A medida que el amor o el conocimiento va expandiéndose o profundizando, nace gradualmente y consecuentemente un nuevo estado de conciencia, un estado al que generalmente llamamos sabiduría. Es a causa de esta función dual de Budi que en el caso de la verdadera sabiduría, ver la verdad en mayúscula y vivir la vida en mayúscula son inseparables. El desarrollo de la conciencia búdica, que depende del desarrollo del vehículo búdico, no es tarea fácil y requiere una gran seriedad de propósito, disciplina, perseverancia y sincera voluntad espiritual. Es una cuestión de evolución lenta, en el caso de la mayoría de las personas, y exige una serie de vidas para su desarrollo y perfección. Si una persona tiene esta intensidad de propósito y está motivada por intenciones rectas, el primer requisito significa desarrollar la fortaleza, el altruismo y la pureza de orden superior. Se necesita, por tanto, y previamente, un carácter fuerte. De otra manera, puede ocurrir un quebranto de la personalidad, retardando el progreso de la individualidad durante un tiempo considerable. Esta comprobación se lleva a cabo en nuestra vida diaria a través de las pruebas que nos llegan en forma de tentaciones, dificultades y pruebas de diferentes clases.
Otra cualidad necesaria en la preparación de los cimientos espirituales es una visión altruista. Cuanto más un hombre asciende en la escala de la evolución y cuantos mayores son sus poderes, más capaz es no solo de hacer el bien a los demás, sino también de dañarlos. Uno de los métodos más rápidos y eficaces para adquirir esta actitud impersonal y desinteresada es el servicio a nuestros semejantes con un recto espíritu. El sentido de unión es propio también del plano búdico. En dicho plano, todas las limitaciones empiezan a desaparecer y la conciencia del hombre se expande hasta que se da cuenta, y no solo teóricamente, de que la conciencia de sus prójimos está incluida en la suya. Siente, sabe y experimenta con absoluta perfección de simpatía todo lo que está en ellos, puesto que en realidad es parte de sí mismo. En este plano, el hombre conoce, no con mera apreciación intelectual, sino mediante una experiencia definida, el hecho de que la humanidad es una fraternidad. Percibe a la unidad espiritual que subyace en todo. Si bien no deja de ser él mismo y tener conciencia propia, sin embargo, ésta se ha expansionado en una simpatía tan perfecta con la conciencia de los demás que se da cuenta de que en verdad él es solo parte de un todopoderoso. Del mismo modo que un ser que se mantuviera en el sol, bañado en la luz de éste e irradiándola, no sentiría diferencia alguna entre un rayo y otro, sino que irradiaría por uno de estos con la misma facilidad como por otro, así el hombre, en el plano búdico, siente la hermandad y la infunde a cualquiera que necesita su ayuda. Ve a todos los seres como si fuesen él mismo y siente que todo lo que tiene les pertenece tanto a ellos como a sí mismo. En muchos casos les pertenece más a ellos que a él, siempre que la necesidad de estos sea mayor que la suya, dado que la fortaleza de los mismos es menor. Otro requisito para establecer los fundamentos de esta vida y de esta conciencia superior es, lo hemos apuntado antes, la pureza. Pureza de cuerpo, de mente y de emociones. Leer y pensar no nos llevará muy lejos. Hemos de preocuparnos y hemos de proporcionar las condiciones necesarias para el verdadero progreso, porque hemos de trabajar en el mundo gobernado por la ley natural. No existe ningún método estereotipado que podamos seguir a ciegas para alcanzar la iluminación. Pero aunque nuestro camino sea único, hay ciertas líneas generales. Podemos tratar brevemente de algunas de estas líneas generales. El primer paso que hemos de dar en esta búsqueda es hacer acopio de todas nuestras energías mentales dispersas y concentrarlas en los problemas de la vida y en el problema de vivir. La práctica meditativa ayudará sin duda en este sentido. Este estado constante de alerta y de vigilancia es el único medio para desarrollar el discernimiento del que hemos hablado antes. Esta concentración intensa en la mente y sus actividades debe practicarse constantemente, día tras día, hasta que esta actitud se convierta en hábito. Hay otra aproximación a través de las emociones. En este método, el amor y la devoción hacia una deidad particular se hace cada vez más intenso por medio de diferentes clases de prácticas, hasta que tiene lugar la fusión de la conciencia del devoto con el objeto de su devoción. Ningún tratado de los métodos que se utilizan para el desarrollo de la conciencia búdica
puede ser completo sin una referencia al Gayatri. Como sabéis, es un verso sagrado dirigido al sol en el Rig Veda y que los brahmanes tienen que recitar mentalmente todos los días por la mañana y a la caída durante sus devociones. El Gayatri se considera uno de los más importantes mantras en el mundo oriental. Un mantra que ha sido proporcionado especialmente para el desarrollo de la conciencia búdica. Hay distintas traducciones del Gayatri. Voy a transmitiros una de las más conocidas. Dice: tierra, cielo y paraíso. Ese Dios del sol adorable. En su lugar de Dios medito. Meditando en aquel, nosotros nos entusiasmamos. Para obtener finalmente el dominio de su personalidad, la persona necesita despertar la voluntad espiritual en él y asimilarla a la conciencia manásica. La voluntad, en el sentido espiritual, es un poder constante y autodeterminado que impulsa incesantemente a la personalidad en la dirección de la evolución. Y este poder proviene, lo hemos apuntado al principio de la charla, de Atma. Atma es en sánscrito el nominativo singular de Atman. Ya lo diré dentro de un rato. Hasta ahora hemos hablado del plano búdico o de Budi y ahora entraremos en el que conocemos como el plano nirvánico. Atman es el séptimo y más elevado principio en los seres humanos, dado que no pertenece al universo fenomenal. Este principio está realmente más allá del poder de comprensión de la mente humana. Sin embargo, es importante tratar de formarse una idea aproximada de su naturaleza. La palabra sánscrita Atman significa literalmente yo, y en teosofía se la utiliza para referirse al espíritu, el verdadero ser o yo superior en el hombre. Pero el yo superior no es ni vuestro espíritu ni el mío. Es el principio divino universalmente difundido, inseparable de su meta, espíritu uno y absoluto, del mismo modo que el rayo solar es inseparable de la luz del sol. Un tema que no sé si se apunta un poco más adelante, pero lo he comentado antes, pero para que se pueda quizás comprender más fácilmente, en ese principio Atman, que es un reflejo de la mónada espíritu puro, todavía estamos en lo que se denomina mente universal, en el todo. Es un reflejo del todo. No se produce todavía la individualidad que, si bien está latente en Atman, se empieza realmente a producir con Budi, que es el principio posterior del descenso del espíritu puro hacia la materia. Y por lo tanto, cuando en Occidente hablamos del alma reencarnada, el alma reencarnada, que es individual, empieza en Budi, por cuanto alma es un espíritu universal. No se ha producido esa individualidad todavía. Bueno, el yo superior no es ni vuestro espíritu, ya lo he dicho antes. Por ello, tal vez una imagen más correcta sería la de que Atman es como la radiación universal de lo absoluto. El séptimo principio está animando todo en el universo. Es aquel punto simbólico que la mónada humana y su vehículo, el hombre,
ocupan en el espacio durante el periodo de cada vida. Podemos considerar al Atman en una persona como el espacio particular que ésta ocupa dentro del todo. Sería el torbellino que se produce en el océano, que uno tiene la sensación de que el torbellino es algo separado del océano, sin embargo, forma parte del océano mismo. Imaginemos que estamos sumergidos en el océano. Ahora viene el tema. Mientras que Buddhi es el agua, Manas podría representarse como un movimiento rotatorio que hace que se forme un remolino en el océano. Este remolino tiene una forma particular que hace aparecer al agua en esa región del océano como distinta de la que está a su alrededor y ocupa un espacio determinado que representa a Atman en una persona dada. Debido al movimiento rotatorio se produce la ilusión de que el remolino es una entidad separada del resto, cuando en realidad forma parte del océano. Atman puede ser considerado como la divinidad universal reflejándose en cada átomo del universo manifestado. El hombre puede convertirse en un vehículo consciente del espíritu universal. Cuando esto sucede, la persona se identifica con el todo, dado que esta es la forma de autoconciencia más elevada posible. Atman actúa como el yo superior en una persona. Blavatsky dijo que la palabra yo superior en general se utiliza solo para Atman, mientras que para todos los estados de autoconciencia por debajo de este, el término usado es ego, aunque en mayúscula. Este contacto con Atman no se da en una manera dualista entre un sujeto y un objeto que están separados, sino que la persona es absorbida en un estado de unión con el todo. Las primeras experiencias de este estado de unificación son momentáneas. La persona se percibe como siendo el todo, pero luego cae nuevamente en la identificación con su propia individualidad. En los momentos de Samadhi, la más elevada conciencia espiritual del iniciado se absorbe por completo en esta esencia única que es Atman. Existen, no obstante, varios estados de absorción o Samadhi, y solo en el más elevado hay un verdadero contacto con Atman, cuando este estado de unificación es tal que la conciencia se funde con el espíritu universal de un modo completo y permanente. Tenemos entonces lo que las religiones orientales llaman haber alcanzado el nirvana. Ahora bien, el séptimo principio, el de Atman, tiene su reflejo en Buddhi. Por lo tanto, la experiencia de Atman se da al nivel del sexto principio. Ya hemos dicho antes que no podemos alcanzar con nuestra condición humana lo que es Atman. La podemos en todo caso percibir, quizás con suerte, con mucha suerte, a través de Buddhi. El cual, el sexto principio, el de Buddhi, es el asiento de conciencia más elevado posible dentro del universo manifestado. ¿Qué sucede entonces con la persona iluminada? Según la literatura teosófica, se dice que cuando la persona iluminada alcanza esta unificación, se encuentra frente a una última elección: sumergirse en la inefable gloria de ser uno con lo divino en mayúscula, o renunciar a esta posibilidad, eligiendo retener una conciencia separada de modo que pueda permanecer en contacto con los mundos inferiores de sombras y limitaciones con el objeto de asistir a la humanidad en sus esfuerzos espirituales.
todos los grandes seres que conocemos justamente optaron por esta decisión, la de volver a reencarnarse para ayudar a la humanidad. El adepto que renuncia al nirvana es consciente de la naturaleza divina, pero elige el destierro en los planos inferiores con el objeto de trabajar, como he dicho, por el bien de la humanidad. La confusión entre el conocimiento intelectual ordinario y la verdadera sabiduría es responsable del estancamiento que encontramos en nuestra vida espiritual y de la excesiva relevancia que se da al valor del conocimiento intelectual relacionado con la religión y la filosofía. Muchos aspirantes se sienten gratificados con las satisfacciones superficiales del conocimiento intelectual y no se dan cuenta que el falso sentido de seguridad que obtienen de ese conocimiento es ilusorio y que puede desaparecer completamente tan solo con el menor cambio de sus circunstancias externas. Según la filosofía oriental, el intelecto se considera un instrumento muy poco efectivo de conocimiento y se afirma que el verdadero conocimiento solo es posible a través de la fusión de la propia mente o conciencia con el objeto que se busca conocer, es decir, alcanzando el samadhi. La investigación de los objetos en la oscuridad es análogo al funcionamiento del intelecto y el verlos a la luz del sol es análogo al funcionamiento de Buddhi. La sabiduría que llega de la iluminación de la mente con la luz de Buddhi es esencialmente la capacidad de ver los hechos en su adecuada perspectiva y en su verdadero significado. La verdadera relación de la fraternidad de todas las criaturas vivientes depende de la realización en diferentes grados de la paternidad en mayúscula de Dios, como nuestro mismo origen y del descubrimiento de nuestra naturaleza divina. Hasta entonces, la fraternidad, que en el verdadero sentido solo existe en los planos espirituales, puede significar solo un ideal intelectual o, como máximo, un sentimiento de simpatía y de bondad genuinas hacia todos, lo que podríamos considerar el humanismo, un sentimiento humanístico. Por lo tanto, las cuestiones del descubrimiento de sí mismo y de la realización de la fraternidad universal son realmente una única cuestión y no dos. La capacidad de discernir entre lo recto y lo equivocado y hacer lo recto debe ser adquirida a toda costa en las primeras etapas si tenemos que caminar por este sendero con seguridad. Pero lógicamente al sendero espiritual. La purificación y la tranquilización de la mente, que es necesaria para que la luz de Buddhi irradie a través de ella, depende en gran medida de hasta qué punto en nuestra vida está gobernada por la rectitud. No puede haber ninguna rígida regla que pueda seguirse mecánicamente para llevar una vida de rectitud, porque cada situación en la vida es una situación nueva que requiere discernimiento y acción. Lo único que puede capacitarnos para conocer sin error cuál es el recto camino bajo una serie determinada de circunstancias es una mente purificada a través de la cual la luz de Buddhi brille con firmeza y con toda claridad. Puede haber un abismo infranqueable entre la fe y la práctica en el caso del conocimiento intelectual, pero esto no es posible en el caso de la sabiduría. Un hombre simplemente intelectual, cuyo conocimiento se basa solo en el intelecto, puede hablar, dar conferencias y escribir con brillantez sobre las doctrinas más elevadas de la religión, la filosofía y la ética.
pero es posible que su vida sea una completa negación de todas las cosas que él mismo proclama. En el caso del hombre que ha realizado estas verdades a través de la percepción búdica, conoce que esto no es posible porque él sabe que estas verdades que pertenecen a la vida interna son ciertas. La acción indicada por la sabiduría existe sin ninguna vacilación, ningún reproche, ni siquiera si la acción representa un perjuicio o una incomodidad o un sufrimiento, debido a la completa seguridad de que lo que es correcto debe ser para nuestro bien, aunque pueda ser a la larga. La duda confunde las actividades del hombre puramente intelectual. Y es por eso que la acción puede o no puede ir seguida de una decisión recta. No se trata tanto de una cuestión de fuerza de voluntad como de una clara y recta percepción. Un destello penetrante de percepción búdica puede cambiar completamente la vida de un hombre y puede hacerle ver las realidades de la vida de una manera que no es posible ni siquiera con la dedicación de muchas vidas al estudio de los problemas más profundos de la vida. Para comprobar hasta qué punto su conocimiento es intelectual o intuicional, pueden aplicarse unas rudimentarias y sencillas pruebas objetivas para calibrar la condición general de nuestra mente. Si nos hacemos algunas de las preguntas que ahora os transmitiré, uno puede analizarse a sí mismo si sigue un camino estrictamente intelectual o si ya puede empezar a caminar en el sendero búdico. Primero, ¿vacilamos o nos sentimos inclinados a no seguir nuestras rectas decisiones por medio de la acción adecuada? Segundo, ¿nuestras rectas decisiones son seguidas de un modo natural, sin esfuerzo y sin resistencia de la mente inferior? ¿Nuestras conclusiones y nuestras convicciones sufren cambios constantes? ¿Nuestras conclusiones tienen que ser cambiadas o renovadas constantemente a la luz de nuevos hechos que estamos descubriendo? Los nuevos hechos y las nuevas experiencias nos aclaran de una manera vívida y exacta la estructura básica de nuestro conocimiento. ¿Hemos de recurrir constantemente a otras personas para pedir consejo? ¿Estamos siempre en un estado de mente habitualmente agitado y desgraciado, sin sintonizar y sin armonizar con nada ni con nadie? La respuesta, como he dicho antes, a estas preguntas nos dará alguna idea de hasta qué punto nuestra mente puede recibir o está en el camino adecuado para recibir la iluminación de Buda. Comprender y distinguir claramente entre el intelecto y la intuición no es simplemente un problema teórico de psicología, sino que de la adecuada comprensión de esta diferencia depende nuestro sentido de los valores en la vida y nuestra habilidad para organizar con efectividad nuestros esfuerzos para descubrir nuestro ser. Buddhi, en el espíritu humano, es la razón pura y compasiva, el aspecto sabiduría, lo que en el mundo occidental entendemos el Cristo en el hombre. Por lo tanto, cuando Jesús de Nazaret alcanzó el nivel crístico, alcanzó el Buddhi, por eso le llamamos Jesús el Cristo. El alma espiritual del hombre es, como sabéis y como hemos recordado antes,
triple en su naturaleza. Atma, Buddhi, Manas. Y actúa en el plano mental superior, el búdico y el átmico. Así pues, el vehículo átmico de conciencia es, por así decirlo, el corazón del alma espiritual. Y desde él se gobierna no solo la vida de la personalidad, sino también la de la individualidad. El Atma es la meta final de nuestros esfuerzos y el logro de la conciencia átmica significa la liberación plena del alma humana. Pero no deberíamos olvidar que hay otros planos más allá todavía. Y cuando nuestra evolución humana se haya completado, se nos abrirán ante nosotros y nuestro desarrollo continuará en los planos todavía más sutiles. Ya no será en la naturaleza humana, será ya en niveles ya superiores. A través del vehículo átmico se regula o se gobierna la evolución y se es capaz de superar todas las dificultades, de pasar por toda clase de pruebas y experiencias penosas, vida tras vida, y triunfar finalmente sobre todos los obstáculos para alcanzar la perfección. Cuando la conciencia del plano átmico se refleja abajo en la personalidad, pierde mucho de su intensidad y de su viveza, pero sin embargo hace nacer cierto grado de confianza y cierta sensación de poder que siempre se encuentra en diferentes grados en todos los hombres de voluntad fuerte. La conciencia átmica se refleja en el plano físico, la búdica en el astral y la del mental superior en el mental inferior. En el plano físico, el hombre es completo, puede iniciar causas y puede desarrollar sus capacidades. Es cuando experimenta y evoluciona, mientras que en la vida post-mortem, en los planos astral y mental, cosecha simplemente y consolida los resultados de lo que ha hecho en la vida anterior en el plano físico. Puede decirse, de un modo general, que el camino hacia la mente superior es a través de la mente inferior, que el camino hacia Buddhi es a través de las emociones y que el camino hacia Atma es a través de la acción. Por acción quiero indicar toda actividad iniciada desde dentro para transmutar nuestros ideales en dinamismo viviente y hacer de la personalidad una simple expresión y un instrumento del yo superior. Así, la acción autoiniciada, que forma la base del conocimiento de sí mismo, es el método de acercamiento al alma. Hasta que nuestra voluntad no se ha fortalecido, lo que quiere decir que nuestra vida esté gobernada por la voluntad del Atma, y no por los caprichos y deseos de la personalidad, es difícil alcanzar la meta de la iluminación y de la liberación. La acción desempeña, por tanto, una parte muy importante en el desarrollo del carácter. Yo diría una parte imprescindible y decisiva. Hasta que los pensamientos y las emociones no se expresen en las correspondientes acciones, no pueden realizarse ningún cambio fundamental en nuestra vida. El pensamiento es el padre de la acción, pero es la verdadera acción la que precipita el pensamiento, la que produce un verdadero cambio en la vida externa y también en la interna. El primer paso, por tanto, a medida que aumenta la influencia del Atma en nuestra vida, consiste en tratar de elevar gradualmente el centro de conciencia desde la región de la personalidad hasta la de la individualidad. Si nos esforzamos con perseverancia para trascender la actitud de la personalidad, el centro de nuestra conciencia se desplazará gradualmente hacia lo interno.
Y el llegar a saber que el único sendero verdadero para progresar en nuestra evolución es el de girar nuestro pensamiento hacia nuestro interior, que es el inicio necesario para que el regreso al espíritu pueda acontecer. Es lo que algunos de nosotros hemos oído muchas veces de José Tárrago, la unificación de los dos triángulos del emblema de la sociedad teosófica. La cuestión principal es la de mantener bajo control nuestros vehículos, porque, tal como ya se ha dicho antes, esta es una de las funciones principales y esenciales de la voluntad en los planos inferiores. ¿Qué significa este control? Principalmente dos cosas. La primera, que cada vehículo se convierta en un instrumento preparado y eficiente del yo superior. Y la segunda, que cada vehículo actúe solo en respuesta a los impulsos que llegan de dentro y que sea positivo ante los impulsos que llegan de fuera. Para esto tenemos que eliminar completamente algunas de las tendencias y hábitos. No es posible eliminar estas tendencias totalmente hasta que alcanzamos una etapa de evolución muy avanzada. Esta es, no cabe la menor duda, una tarea difícil, pero si la emprendemos seriamente y perseveramos, puede lograrse. Como resultado de las tendencias adquiridas, cada vehículo responde automáticamente ante ciertos estímulos externos de una manera particular. La respuesta a estos estímulos es mecánica y se llama reacción. Cuando empezamos a pisar el sendero del desarrollo espiritual y nuestro buddhi empieza a actuar, estas tendencias empiezan a ser observadas por nosotros de una manera gradual. Según las recientes investigaciones del psicoanálisis, los complejos mentales tienen que ser llevados simplemente ante el conocimiento del sujeto. Es decir, la persona solo tiene que ser consciente de ellos y al asumirlos y comprenderlos, estos complejos se resuelven de un modo natural. Pero hay otras tendencias que no se desvanecen de esta manera y tienen que ser eliminadas a través de la cuidadosa aplicación de las leyes psicológicas combinadas con una decisión amable pero firme de la voluntad. Este cultivo de la no reacción, lo que en la tradición taoísta se denomina Wu Wei, desarrolla gradualmente la autodeterminación, que es una característica remarcable de aquellos en los que el Atma se está convirtiendo en su gobernador interno. Y esta característica debe ser desarrollada por las personas que quieren que la voluntad espiritual sea la que gobierne sus vidas. La voluntad actúa como control de las actividades de los vehículos inferiores. Este control presenta dos aspectos. Al primer aspecto puede llamársele inhibición de las actividades y al segundo regulación de las mismas. Con relación a la inhibición, hemos de recordar que el poder de inhibirse de las actividades de los cuerpos solo puede desarrollarse por prácticas prolongadas. Va bien empezar con la inhibición de las actividades totalmente perjudiciales. Después podemos proceder a la eliminación gradual de todas aquellas actividades inútiles. Estas prácticas para la inhibición de las actividades perjudiciales o inútiles llevarán paso a paso hasta la adquisición de esa rara especie de poder que capacita a un individuo para inhibirse absolutamente de las actividades de los tres cuerpos hasta donde esto sea conveniente. Esto significa la adquisición del poder, de la perfecta concentración de la mente, el aquietamiento perfecto del cuerpo astral o mundo de los deseos
y la perfecta inamovilidad del cuerpo físico durante algún tiempo. La práctica meditativa es, por tanto, altamente útil al respecto. El segundo aspecto del control por medio de la voluntad se demuestra en la actividad regulada de los cuerpos. Los tres importantes aspectos de control y de regulación que la voluntad ejerce son: el primero se evidencia con el inicio de nuevas clases de actividad. Descubriremos que nuestros cuerpos ofrecen una considerable resistencia si empezamos el aprendizaje de una habilidad nueva, y tendremos que hacer uso de nuestra fuerza de voluntad para que nuestra decisión se cumpla. Por medio de la acción y reacción, entre el esfuerzo intensivo y la fuerza de voluntad, se van creando gradualmente en nuestro carácter aquellas cualidades, como la paciencia, la perseverancia y la firme decisión, que proporcionan en los mundos inferiores los débiles reflejos de esa poderosa fuerza que va asociada con la conciencia. También debemos o debe adquirirse la capacidad de renunciar a la actividad instantáneamente y por completo en cualquier momento. Cuando un hombre o una mujer puede empezar, continuar y renunciar a cualquier actividad del cuerpo físico, del astral y del mental a voluntad, entonces, solo entonces, puede decirse que el alma ha conseguido el control sobre estos cuerpos y es capaz de utilizarlos como meros instrumentos en los mundos inferiores. La razón por la cual encontramos tantas dificultades para poner en práctica nuestros ideales y nuestras resoluciones radica en el hecho de que existen dudas latentes en los estratos más profundos de nuestra mente sobre los problemas fundamentales de la vida. Y son estas dudas y estas reservas las que paralizan o retrasan la voluntad de actuar o de cambiar. Hay una palabra en sánscrito, nischaya, que significa verdadera y firme convicción, sin dudas ni reservas de ninguna clase. Esta clase de convicción se adquiere en realidad cuando viveka o el discernimiento espiritual alborea en nuestra mente y nos capacita para ver todos los problemas de la vida tal como son y en su verdadera perspectiva. Es principalmente una cuestión de desarrollo y crecimiento interno. El primer paso en esta dirección es pensamiento serio y profundo. Por eso es que la meditación profunda sobre las cuestiones de la vida se prescribe a todas las personas que aspiran a la sabiduría, que quieren entrar en el sendero de la iluminación. ¿De qué manera este proceso de pensamiento y de investigación tiene que ser iniciado y terminado hasta que se alcanza la necesaria convicción? Es en gran medida una cuestión personal, pero sugiero unas cuantas líneas de pensamiento sobre las cuales un aspirante puede proceder. Ya no me alargaré mucho más. Se basan en dos planteamientos básicos para un solo problema. Uno de ellos es inmediato y cuidadoso examen del mundo en que vivimos. Es posible que si examinamos el mundo podamos descubrir que no es lo que aparenta, y esto puede producir un verdadero cambio en nuestra actitud respecto a él. El segundo planteamiento se basa en el examen del mundo en el que queremos entrar. Desde luego, no sabemos cómo es ese mundo en el que queremos entrar, porque nos estamos preparando para entrar en él. Y es un mundo que está más allá de la imaginación y, en gran medida, mucho más allá del intelecto. Pero aquellos que han penetrado en ese mundo han dado algunas indicaciones de cómo es. Y si lo examinamos a la luz de su testimonio y de sus afirmaciones, es posible que podamos captar un poco de su belleza, de su esplendor y de su paz. La verdadera dificultad es realmente empezar.
El verdadero principio se realiza únicamente cuando existe un verdadero impulso. La realización es básicamente diferente del conocimiento ordinario o creencia. Es de la naturaleza del despertar de la conciencia y no del pensamiento. La combinación del pensamiento serio y la emoción intensa es muy efectiva para estimular nuestra facultad intuitiva. Los que han entrado en ese para ellos nuevo mundo no pueden facilitar a los que solo conocen este mundo irreal en el que estamos ninguna idea de cómo es el mundo verdadero. Todo lo que pueden hacer es dar testimonio de que existe y de que cada ser humano puede entrar en él. Nada más. Esta falta de capacidad por parte de aquellos que conocen ese mundo es natural y se debe al hecho de que ese mundo está más allá del reino del intelecto y hay que trascender los niveles inferiores de la mente para entrar en él. Si queremos sentir un poderoso impulso espiritual interno, tendremos que desarrollar primero el amor hacia aquello en mayúscula, aquello que deseamos descubrir. Este amor combinado con un pensamiento profundo estimulará además la facultad intuitiva en nosotros. El amor solo puede existir entre dos seres separados y cuando se logra la unión, la relación que existe entre ellos no puede llamarse exactamente amor en el término que concebimos los humanos. ¿En qué se transforma entonces el amor? Pues por un lado en la pura conciencia de unidad en mayúscula y por el otro lado en aquel estado que se refleja en forma de dicha, de felicidad o de placer en los planos inferiores, lo que en sánscrito se llama ananda. No demos por sentado que el amor solo puede expresarse en forma de sentimiento emocional, aunque en las primeras etapas de desarrollo generalmente adopte esta forma. Pero sea cual fuere la forma que adopte, posee esa cualidad esencial de conjuntar irresistiblemente al buscador con lo buscado. Mabel Collins, en su libro La luz en el sendero, nos dice: no busques por un solo camino. Para cada temperamento hay un camino que parece el más deseable, pero el camino no se encuentra solo en la devoción, en la contemplación religiosa, en el fervor del progreso, en el trabajo abnegado, en la atenta observación de la vida. En ninguno de ellos puede el discípulo adelantar más que un peldaño cada vez. Todos los peldaños son necesarios para subir la escalera hasta el final. Dicha esto, se dice claramente la luz del sendero, continúo ya muy brevemente. Es evidente, por tanto, que se deben adoptar diferentes métodos en el curso de la evolución. Un aspecto particular de nuestra naturaleza, siguiendo un sendero determinado, más bien se considerará como una fase de nuestro desarrollo y no la luz de nuestra singularidad individual, y tendremos que prepararnos para cambiar a otra línea cuando la necesidad de nuestro desarrollo interno lo haga necesario. Cada alma se abre de dentro hacia afuera, según la ley de su propia existencia, y nadie puede predecir cómo se abrirá y qué fase atravesará en su etapa siguiente. Todo ser humano no evoluciona de la misma manera. Nosotros, en realidad, no tenemos que escoger definitivamente ningún sendero. Más bien, hemos de seguir un método determinado durante un tiempo, según las necesidades de nuestro desarrollo interno. Javier Meloni, jesuita, teólogo y místico, ha dicho recientemente algo que los estudiantes de teosofía
pensamos gracias a la sabiduría antigua, y es que Dios no existe, Dios es. Quienes existimos somos nosotros, somos la existenciación de Dios. El ser que es Él se despliega en nosotros. Como es fácil comprender, todo profundo pensador converge en las mismas verdades. Y ahora sí que ya voy concluyendo. Entre el astral y el búdico hay una relación muy estrecha. El instinto es manejado inconscientemente por la sabiduría de la naturaleza. La intuición es manejada conscientemente por la sabiduría del hombre perfecto. ¿En qué se distingue el impulso, la corazonada o el presentimiento de la intuición? Con la espera, el impulso se debilita y la intuición no varía. El impulso casi siempre va acompañado de excitación, mientras que la verdadera intuición, aunque decidida, está envuelta en un sentimiento de sosegada energía. El impulso proviene del cuerpo astral. La intuición es una parte del conocimiento del ego transmitido a la personalidad directamente del mental e incluso a veces del búdico. Y tal como Confucio dijo, no expongo mi enseñanza a nadie que no tenga avidez de aprenderla. Y efectúo esta mención de Confucio porque entiendo perfectamente que el tema que hoy hemos tratado comporta una complejidad de comprensión muy elevada, pero para quienes tenemos abiertas las antenas para percibir estas cuestiones, sin duda alguna, como lluvia fina, nos irán calando, incluso inconscientemente, hasta que cualquier día vislumbremos la veracidad de todo aquello, aunque no sea por vía racional, sino intuitiva. Y permitirme que concluya hoy esta charla, ahora sí que ya definitivamente, con el criterio que Blavatsky tenía sobre la libertad de pensamiento. Ella dijo, la libertad de pensamiento por sobre todas las cosas es la única manera de alcanzar en algún momento futuro esa sabiduría de la cual todo teósofo debería estar enamorado. Las próximas charlas, que serán ya después del verano, tratarán sobre dos leyes básicas de nuestra evolución. Siendo dos leyes distintas, están íntimamente relacionadas. Son las leyes de la reencarnación y del karma. Si estáis interesados, os espero. A vosotros y a los que a través de YouTube tengan interés o hayan deseado seguir esta charla. Muchas gracias por vuestra atención y que tengáis un merecidísimo y buen descanso veraniego. Vale. Y, si es posible, os espero en el periodo ya otoñal.